Pues buenos días, nuevamente buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse nuevamente a estas sesiones informativas que estamos realizando en Recursos Humanos Consultores. Me presento, mi nombre es Marisa Oviedo y mi compañera. Diana Islas, bienvenidos. Bienvenidos. Y bueno, pues ahora vamos a hacer una sesión diferente en comparación a las anteriores, ya que no vamos a hablar precisamente de evaluaciones o de instrumentos, sino más bien de procesos. Y son tres temas que nos han, sobre todo este primero, que nos han pedido mucho en los últimos días y por eso decidimos tocarlo el día de hoy. Em, y esperamos que sea de su interés el conocer cómo se hacen estos procesos y cómo se pueden adecuar a sus organizaciones. Vamos a iniciar con la perfilación de puestos por competencias. Sin duda es de los procesos que más realizamos en la consultoría, en el equipo. Nos gusta mucho hacerlo y lo tenemos ya manejado para varios giros, para varias posiciones y es, es fuerte la experiencia que tenemos en esta parte de perfilación por competencias. Vamos a empezar con los conceptos básicos para entender a qué nos referimos con perfilación. ¿Qué es un perfil de puesto? Pues es una herramienta que nos ayuda a definir cuál es el candidato más adecuado para el puesto vacante. Es decir, vamos a reunir toda la información referente a requisitos, actividades, funciones y organizarla para definir las competencias y tener como nuestro modelo para comparar a los posibles ocupantes de nuestra posición vacante. Así como existe una descripción de puestos donde se definen objetivos, funciones, actividades, es ahora una descripción, pero de competencias para un puesto, donde debe describir qué comportamiento debe de tener el ocupante. Es más o menos parecido. También hablábamos del término competencia. Una competencia pues, es un conjunto de destrezas, conocimiento, actitudes, aptitudes requeridas para realizar satisfactoriamente cierta actividad o cierta función laboral. Es decir, una competencia está conformada por lo que sabe hacer la persona, por la destreza, por lo que es, que son las actitudes, y por lo que sabe, por el conocimiento que ha adquirido durante toda su vida, durante su trayectoria laboral también. Eso es una competencia y esa es nuestra base para un perfilamiento. Cuando tengamos que realmente hacer una descripción de una competencia, tenemos que tener claro que debe de tener la descripción total de una conducta observable, debe reflejar la cultura organizacional o institucional que tiene, misión, visión, valores. Deben ser cortas, para mí deben ser claras y específicas y sobre todo medibles o cuantitativas. Si nosotros vemos, y son específicas para cada empresa o institución, ya que obvio, cada quien tiene su misión y su visión, entonces deben de tomar esta situación o estas condiciones para cada puesto. Para una empresa puede ser el liderazgo ser como un guía, cuando para otra empresa puede ser otro concepto distinto. Solo supervisión. Ajá, Ujú. y puede ser la misma competencia. Entonces, por eso deben ser estructuradas de acuerdo a la situación de la empresa, del puesto, de las condiciones que se requieran. Existen diferentes modelos de competencias, pueden ser a través del nivel jerárquico, de un rol o de una conducta específica. Hoy se va a tratar única y exclusivamente de competencias por puesto. Por lo tanto, el modelo de competencias por puesto es el conjunto de competencias específicas con las que debe de contar un empleado para realizar ciertas tareas dentro de este puesto.
No sé si quieres explicar un poquito a qué me refería, Marisa, con diferentes niveles, ya sea jerárquico o de rol. Sí, por ejemplo, nos ha tocado que dicen, este es un modelo de competencias para todos los líderes de la organización y va a incluir gerentes o coordinadores o directores o solamente para los gerentes, un modelo específico, o modelos de competencias cardinales que tiene que tener todos los empleados de la organización o modelos de competencias por rol, es decir, no importa la posición que tenga dentro de la empresa, dentro de la estructura, siempre y cuando tenga gente a cargo, tendrá que tener a lo mejor un rol de coach. Entonces se va creando este modelo según los cortes que necesite la organización, pero en este caso vamos a iniciar con el básico que nos piden mucho, que es pues hacia dónde la persona eh, necesita desenvolverse, necesita identificarse las características y saber cuáles son las brechas que tiene versus el perfil de puesto. Bueno, ¿cómo se define un perfil de competencias ideal? Pues tenemos que tener claro cuál es el modelo de competencias que vamos a utilizar para evaluar a las personas. Y como bien decía Diana, este modelo de competencias laborales tiene que utilizar definiciones claras para poder ser objetivo y poder estandarizar. Es decir, eh, si yo utilizo la competencia de negociación, todos tienen que conocer a qué me refiero con negociación dentro de mi organización y que podamos hacer eh, compartirles a todos los demás, tener una sensibilización de a qué me refiero con una buena negociación dentro de mi empresa. Tiene que ser clara y tiene que ser definida. Eh, en segundo lugar, tenemos que hacer una revisión de la descripción de puesto. Vamos a analizar toda la información sobre las actividades, las funciones, los objetivos específicos, las actividades que tengan que ver en relación con otras áreas y toda esa información se recopila en formularios bajo cierta metodología para poder hacerlo como de una manera de embudo, ya una definición de los comportamientos observables en cada una de estas competencias, junto con su definición, su escala y ponderación. Vamos a ver un ejemplo aquí del lado derecho. Si se fijan, aquí estamos poniendo 4 competencias y una escala de requerimiento. En este caso, la escala es del 1 al 10. Cada competencia puede tener un requerimiento, a lo mejor no aplica para la posición, un requerimiento básico del 1 al 6, es decir, que tiene que solamente conocerlo y realizar la actividad de vez en cuando. El medio que tiene que tener una ejecución satisfactoria y alto, que es una competencia, una actividad que tiene que ser primordial para su puesto en específico. Entonces, bueno, esta es una escala de muchas que se pueden hacer. Aquí tenemos dos puestos, encargado de almacén y encargado y empleado de mostrador. Si vemos la competencia de negociación, en el caso del encargado del almacén, solamente se está buscando en un nivel básico. ¿Por qué? Porque sí tiene negociaciones a lo mejor con otras áreas, con clientes internos, pero no es el core de su actividad. En realidad, el core de su actividad está en la planeación. Tiene que ver cómo se coordinan los tiempos, tiene que planear la logística, planear cómo va a funcionar su equipo, los movimientos, tiempos, todo eso. Eso va a ser su actividad primordial y ahí su requerimiento va a ser alto. En cambio, si nos vamos al empleado demostrador, aquí sí el core de su actividad es estar atendiendo al público, entender las necesidades, manejar objeciones y llegar a acuerdos en un ganar-ganar, ¿no? Deseablemente. Entonces, aquí sí le pedimos que esta persona esté orientada a resultados, porque estamos buscando ventas, y que tenga un alto nivel de negociación y que tenga un excelente servicio al cliente. Muy Como distinto. bien, Ujú. como bien aclaraste, hemos hecho muchas perfilaciones de puesto, por ejemplo, para las personas de ventas, gerentes, tanto jerárquicos como de puesto en específico, sobre todo los de sistemas que nos piden
Sí, muy específico ciertas conductas, ciertas comportamientos que deben de tener, actitudes. eh, Ujú. actitudes que los vamos perfilando de acuerdo a la situación de la empresa. Entonces, bueno, hemos perfilado muchísimos puestos, desde directores hasta el puesto más sencillo, sin demeritar lo que es una recepcionista. Así es. Y este es simplemente un ejemplo, pero en realidad los modelos de competencias y las escalas de ponderación pueden ser eh, variables, muy variables, según lo que esté buscando el área de talento humano o el área en específico. Para hacer esta perfilación junto con la empresa, se pueden hacer de diferentes formas, pero las más comunes es a través de un comité donde nosotros invitamos a toda la gente involucrada del área, jefes, gerentes, el propio ocupante, si es que hay alguien en ese puesto, si no es de nueva creación, este, personas de recursos humanos, para realizar en conjunción todas estas competencias que requiere el puesto, la ponderación y la medición, y que en conjunto se va a formar. O a través de nosotros que nos dan la información, la descripción de puestos, la información general, nosotros con la experiencia que tenemos ya vamos conformando estas competencias y las vamos validando con la persona encargada, ya sea de recursos humanos o con el líder del proyecto. Exacto, la verdad es que nos ha tocado casos de comités que puede ser 30 personas que hemos llegado y está el consejo entero y todo el área de recursos humanos y el jefe y el ocupante del puesto, o sea, 30, 40 personas para hacer esta creación de algún modelo de competencias o del modelo de competencia específico para una posición. Y también nos ha tocado que nada más está la persona de talento humano y está la persona ocupante del puesto o el jefe de la persona, como dice Diana, que posiblemente pueda ocupar un puesto de nueva creación. El comité puede estar conformado según las necesidades y la capacidad que tenga la empresa, la madurez que tenga la empresa. Y en la parte de la consultoría, la verdad es que el hacer análisis de esta información, que usualmente es lo que ya hacemos con la mayoría de los clientes, que nos comparten esta información y este trabajo de estructura hacia este modelo específico para alguna posición vacante, nos hace pues construir con la organización y realmente tener una evaluación válida y elegir a la persona correcta para el puesto correcto. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. Evaluación de desempeño. Bueno, aquí quisiera recordar un caso específico de una instancia gubernamental la cual evaluamos. Generalmente era de jefes hacia arriba. Ujú. Los resultados fueron no muy satisfactorios, como el 65%, casi 70%, salieron mal evaluados. Para las personas sí fue un shock importante porque no lo consideraban como tal, Y no lo esperaban así, ¿no? no lo esperaban, fue algo difícil de que ellos dijeran, ¿cómo crees? Esto está mal, pero ayudó mucho que un externo viniera a decirle, este es tu espejo. ¿Qué pasó después? Me gustaría que comentaras cómo terminó esta situación. Bueno, les presentamos los resultados y en esta devolución de sus evaluaciones. Sí, sí fue muy álgido, sí fue muy choqueante para ellos, pero pudimos hacer el cruce con varios indicadores que ellos mismos generan. Entonces, hacía total sentido con lo que habíamos encontrado en la evaluación de desempeño. Y entonces ellos, en este caso en específico, solamente hicimos esta evaluación y ellos hicieron varias implementaciones en el transcurso de un año. Nosotros, insisto, en este caso no hicimos alguna intervención, decidieron que no fuéramos juez y parte, por parte de las políticas y procesos, y al final de este año volvimos a hacer la evaluación de desempeño y la verdad fue muy gratificante ver cómo varios de los rubros que estaban en niveles que no les parecían satisfactorios hubieran alcanzado de verdad
muy, muy buenos porcentajes y aparte todos los indicadores que tenían que alcanzar, pues los habían incluso superado en varios temas. Entonces, esta claridad de saber de dónde estoy y después hacer intervenciones muy puntuales, bueno, en este caso, para poder obtener buenos resultados, le sirvió mucho. Y por supuesto que al siguiente año, valga decirlo, sí alcanzaron la mayoría su bono por haber superado los resultados, lo cual fue ya no choqueante, fue gratificante. ¿Qué hicieron? No sabemos, no sé si fue el mismo shock de verse tan mal evaluados, pero al final dio un buen resultado el plantear en dónde están parados. Sí, una serie de capacitaciones, sensibilizaciones, cambios de área, pero bueno, lo lograron y se siguen manteniendo de esa manera con un buen desempeño. Si podemos describir o definir la evaluación de desempeño, sería la herramienta que va a medir de forma objetiva el cómo se conduce profesionalmente una persona, qué competencias tiene, su nivel de rendimiento y sobre todo su productividad. En realidad, o en resumen, es cómo es la persona, qué hace y sobre todo qué logra. ¿Qué nos permite identificar la evaluación de desempeño? Pues, de primera instancia, el rendimiento laboral y el potencial del personal, la calidad del trabajo, creo que es fundamental en cualquier tipo de organización y las relaciones que se tienen entre compañeros y entre áreas. Y nos permite reconocer este esfuerzo de cada uno de los colaboradores de manera cuantitativa. Y aquí quiero subrayar cuantitativa. Decía Diana hace rato, tener un consultor externo, una persona interna, nos permite también a esta manera cuantitativa sumarle objetividad a la evaluación. Sabemos que las evaluaciones de desempeño a muchas consideran que puede haber muchos sesgos o que puede ser subjetiva. Entonces hay que sumar elementos para que sea lo más fiable posible, lo más válido posible, lo que pueda arrojarnos una evaluación de desempeño. ¿Y qué cosas nos puede solucionar? ¿Para qué la aplicamos? Bueno, pues aparte de lo que mencionamos anteriormente, nos va a ayudar a anticipar problemas de integración en alguna parte de la estructura organizacional o si queremos construir un equipo para un determinado proyecto, saber si las personas que van a conformar ese equipo son las ideales y han tenido buenos resultados anteriormente para llevar a cabo un proyecto en específico. Evidentemente identificar fallos y debilidades de las personas, de las áreas o los puntos fuertes que se puedan tener, no todo es malo, de cada uno de los colaboradores. Y creo que lo más importante de una evaluación de desempeño es hacer una retroalimentación objetiva, personalizada, aterrizada, para poder gestionar adecuadamente el talento, ubicar a la persona donde está dentro de su área, cómo lo están visualizando y cruzarlo con los indicadores reales de su alcance de objetivos y crear un plan de desarrollo, un plan para crecer dentro de la organización. ¿Cuáles son los tipos de evaluaciones que se manejan? Todas y cada una de ellas se requiere de una autoevaluación. A veces es un poco, Puede ser la más los subjetiva, ¿no? rasgos, ajá, los rasgos que hay entre lo que pienso que hago y cómo soy, entre lo que piensan los otros de lo que hago y de lo que logro. Entonces hay veces en que los rasgos son Sí, pues, la muy mayoría altos, son. ¿no? Por eso siempre y cada una de ellas es una autoevaluación, va a existir. Si nosotros anexamos solamente al jefe, es una evaluación de 90 grados. Si anexamos a nuestros pares, es una evaluación de 180 grados. Si anexamos a subordinados o colaboradores, son de 270 grados. Ya todo este tipo de entrevistas ya se empiezan a entrelazar y ya es más complejo reunir toda esta información para unificarla. Y si aparte anexamos a los clientes internos y externos, pues ya se hace una evaluación de 300 grados, donde sí la magnitud es más grande y el enlace es obviamente muchísimo más enriquecedor por toda la información, más complejo de unir, pero pues
tenemos un panorama general de 360 grados de cómo estamos parados. Y Pero es se puede hacer en todos estos niveles. un match, un match interesante, ¿no? Para conocer nuestras brechas Exacto. y hacerlo, también compararlo con los indicadores tangibles de de nuestros alcances, es lo que hace interesante estas evaluaciones. Déjenme comentarles un caso que tuve hace un par de años, donde tuve la oportunidad de hacer evaluaciones de 360 grados para directivos de una empresa de consultoría transnacional bastante importante. Y evidentemente me tocó la directora comercial en el tema de hacerle la retroalimentación. Y evidentemente es un tema difícil que alguien te vaya a compartir cuáles son tus resultados. Y sobre todo en términos de desempeño, no deja de ser un juicio. Entonces, cuando le presento los resultados y empezamos a hacer la revisión, de verdad se puso colérica. Decía que no era posible, cómo podía tener esos resultados si ella era tan buena en todos los términos. Estamos hablando de muchos tipos de competencias que se evaluaron: liderazgo, organización, planeación, innovación, planeación estratégica. em, pero de verdad que la brecha que tenía entre su autoevaluación y el 360 bastante amplio que tenía era impresionante. Em, ya cuando se tranquilizó y me escuchó y así hicimos el feedback punto por punto y después lo cotejamos con sus indicadores, con sus logros, se dio cuenta de que tenían razón los demás, que las brechas que habían salido de verdad se podían ver en sus resultados del último año. Me recuerdo mucho que me dijo que, bueno, primero me ofreció una disculpa porque de verdad se puso fuera de sí y me decía que se recordó de un dicho que dice que cuando piensas que todo mundo está mal y tú no, el que estás mal eres tú. Y se me quedó muy grabado porque entendió que en realidad todos estaban viendo lo mismo menos ella. Al poco tiempo, como a los 3 meses, salió de la organización. Realmente no alcanzó los objetivos que esperaban, pero con esta retroalimentación pudo hacer varias intervenciones personales, buscó un coaching, buscó varias herramientas y se colocó en otra consultoría también muy importante, porque era una mujer de verdad preparada, culta, con gran experiencia, pues era una dirección y le fue muchísimo mejor. Yo tuvo muchísimos resultados más altos en comparación de donde estaba, gracias a esta apertura de ojos, decía ella, para poder ubicarse cómo estaba realmente teniendo su desempeño para una organización. Hay muchos tipos también de modelos de evaluación de desempeño. Vamos a mencionar los tres principales. El primero es por objetivos, la famosa APO, donde se establecen objetivos por porcentajes y se evalúa con base en su cumplimiento. El segundo es por competencias, que es con base en este modelo de competencias, vamos a ver el requerimiento versus lo que realmente la persona que está en el cargo ha alcanzado durante cierto lapso. O por incidentes críticos, esa es la menos utilizada, pero se buscan características extremas dentro del desempeño que pueden tener resultados o muy positivos o muy negativos, lo que sale de lo esperado de las posiciones. Y pues los que más se utilizan o los que más utilizamos son por competencias y por objetivos. Son prácticos, es muy fácil de entender, de sensibilizar y de enfocarlos en planes futuros para las áreas de recursos humanos. Vamos a pasar a los pasos sugeridos, y digo sugeridos porque nos acoplamos a las condiciones de cada empresa. Es obviamente analizar y construir los indicadores, elegir qué metodología quieren, si lo quieren por puestos, por competencias, por cómo lo van a evaluar, ¿no? O quién lo va a evaluar. Esto se hace con el comité o a través de nosotros. Eh, Se genera, o la encuesta generalmente es vía eh, en línea. Ujú. Hay
empresas que quieren presenciales, pero generalmente muchos son en línea. Se lanza ya esta evaluación con todas las instrucciones, indicadores de cuándo tienen que contestar y se le da este seguimiento. Se hace el match, se miden los resultados y se hace el feedback junto con el jefe, junto con la organización, para establecer también ellos qué plan de acción pueden tener y si nosotros podemos ayudar, pues bien. Si no, ellos ya establecen cuál es la metodología, como fue en la institución gubernamental. Así es. Y bueno, pues es importante comentar que nosotros tenemos un instrumento base para hacer las evaluaciones de desempeño, pero también podemos ir construyendo, según decíamos, la cultura, las competencias, ¿no? Que eso es lo más común, hacer como a la medida de la necesidad de la organización toda esta evaluación, junto con la metodología, procesos, hacer estas campañas de sensibilización hacia los colaboradores de por qué se va a hacer. Hacemos estas sesiones en conjunto. Tenemos nuestro propio sitio donde podemos programar y que sea totalmente externo esta evaluación para que no sientan que dentro de la organización están siendo como perseguidos, que ese es un tema que también se toca en estas sesiones de sensibilización, la parte del seguimiento y también se pueden programar posterior a este proceso sesiones de retroalimentación individual o grupal para hacer esta devolución y que sea realmente efectiva esta evaluación de desempeño. Vamos a pasar al último tema, que creo que es algo que nos apasiona mucho. Nosotros dentro de la consultoría a lo largo de 15 años hemos evaluado a muchas personas y generalmente nos pide la institución o la empresa que los evaluemos, pero no han sido las únicas evaluaciones que hemos tenido. Hemos tenido evaluaciones muy satisfactorias que son de personas que realmente quieren superarse, hacerse el check-up profesional, así como nos hacemos el mes a mes o año, más bien dicho, año tras año, a lo mejor un check-up físico, ellos lo hacen de forma profesional, quieren saber en dónde estoy parado, ¿no? Y quiero platicar una experiencia que tuvimos el año pasado con una dueña directora de una compañía que, obvio, nunca había sido evaluada. Y cuando escuchó de nosotros y dijo, pues me quiero evaluar, ¿no? Que Le evalúa a su gustó, equipo antes, ¿no? Primero sí. evalúa a todo su equipo. Y después dijo, pues me voy a evaluar, ¿no? Ujú. Le gustó tanto este proceso cuando le dimos la retroalimentación de su equipo que dijo, yo quiero saber cómo estoy. Dijo, ok, ahora voy a mandar a mi hija. Y fue la última evaluación del año 2021. Sí, casi, casi. Una chica joven, séptimo semestre de una licenciatura, sin ninguna experiencia laboral. Obviamente las brechas de esta chica para iniciar Una trayectoria laboral, ¿no? laboral Ujú. sí estaban fuertes, sí estaban amplias, pero le dio un panorama de decir, ¡Uy! Ya estoy a punto de terminar la carrera, no tengo una experiencia laboral, estoy muy verde, ¿no? Y tengo que hacer algo. Y la mamá fue cuando dijo, creo que a lo mejor la protegí demasiado para, ¿no? Para que se enfocara tanto en la escuela, pero también la estoy limitando en esta parte. Entonces, pues ya están haciendo cuestiones, pero se dio cuenta de esta brecha tan alta, esta chiquita, en lo que se va a enfrentar en la vida laboral. Y también en sus fortalezas, porque sin duda tenía fortalezas que le van a servir justamente para esta incorporación en breve, ¿no? A alguna organización a la que ella elija, em, pero fue su check-up, ¿no? Fue su regalo de Navidad casi, de saber dónde estaba su perfil versus la situación laboral en su estado y en su país. También, por ejemplo, nos ha tocado hacer estos procesos de outplacement, donde la empresa misma, cuando decide desincorporar a una persona, les paga un proceso donde se les evalúa, se hace esta evaluación, pueden ser varios instrumentos, un assessment completo para saber cuáles son sus competencias, las áreas que tiene que desarrollar según a lo que se quiera seguir dedicando
y poder colocarse más rápidamente dentro del mercado laboral. Pero también hay ocasiones que no solamente la organización, como bien dice Diana, nos contacta para hacer este proceso, sino que de manera personal los ejecutivos vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Quiero saber cómo estoy o me acabo de quedar sin empleo porque hicieron un recorte y quiero saber cómo puedo venderme mejor en las entrevistas, en mis procesos de assessment en búsqueda de una nueva oportunidad. Y entonces ha sido muy satisfactorio hacerlo en un caso de una empresa en específico que fue un gran recorte. eh, Hacer las evaluaciones, algunos iban a seguir, estaba en área comercial e iban a seguir en el área comercial, pero en algunos casos incluso decidieron cambiar del área comercial al área de enseñanza y entonces son perfiles totalmente distintos. Entonces empezamos a hacer estas comparaciones para saber cuáles eran las brechas que tenía que solventar en términos de competencias y conocimientos para poder cambiar totalmente de giro. Y es muy satisfactorio aún recibir correos de estas personas que en ese momento se colocaron quizás mes y medio después en diferentes empresas y que siguieron creciendo profesionalmente en las áreas que decidieron y que fue un parteaguas para ellos de tener este check-up, como dice Diana, de dónde estoy parado, cómo estoy y tomar decisiones acerca de su futuro profesional. Por lo tanto, y en resumen, es realmente saber en dónde estamos parados, esas aptitudes, reconocerlas, ver cuáles son nuestras fortalezas. A veces muchas de ellas son ciegas o a veces las tenemos tan fortalecidas, pero no son necesarias para nuestro puesto, pero a lo mejor las podemos ocupar para nuestra vida personal, laboral, no, pero personal sí. Y ver estas áreas ciegas y saber cuáles sí requerimos mejorar, porque perfectos no somos, pero sí podemos mejorar en algunos aspectos. Sin duda, entonces, la evaluación personal es el camino para una mejora. ¿Por qué? Porque en principio podemos visualizar de manera general las competencias que tenemos desarrolladas de manera suficiente para realizar cierta actividad, cierto puesto. Identificamos estas áreas de fortaleza, sean ciegas o no, tener esta conciencia para su aprovechamiento en el momento actual. Identificar estas áreas a desarrollar con base en esta comparación del perfil profesional y teniendo todo este panorama completo, crear un plan de desarrollo para ir enfocándonos en las competencias que son prioritarias para seguir creciendo en nuestros objetivos de carrera. Quizás queramos cambiar de puesto, quizás queramos cambiarnos de organización, independizarnos, dependerá del perfil que vayamos a elegir. ¿Cómo hacemos esta parte de bajo qué modelo de competencias, bajo qué perfil te vamos a comparar? Pues sin duda tenemos que hacer primero un acercamiento con cada uno de los ejecutivos, con cada uno de las personas que se acercan con nosotros para hacer una correcta evaluación de las competencias, identificando claramente cuál es el nivel jerárquico que están buscando o que tienen, cuáles son las funciones que tienen que realizar para esa posición o tendrían que hacer, las tareas y qué aportaciones pretenden dar a las organizaciones a las que pertenecen o pretenden pertenecer. Esto nos da como claridad de cuál es el perfil más justo con el cual vamos a hacer esta comparación y poder ser más certeros en las áreas que tienen que trabajar de manera inmediata. De verdad, muy grandes rasgos, este es un proceso sugerido de una evaluación personal. Primero hacemos, como decía anteriormente, este análisis de requerimientos y tenemos como dos vertientes. Una que puede ser del perfil profesional de alguien que está trabajando o está buscando trabajo o salir y conocer su perfil profesional o un perfil curricular. Esto lo hacemos justo como el ejemplo que comentaba Diana, con personas que son recién egresados o están por egresar o por incorporarse a un mercado laboral y saber cuál es el perfil curricular con el que van a salir de su licenciatura, de su carrera,
y con qué armas, por decirlo así, van a salir para venderse en el mercado laboral. Después nos vamos a la parte de evaluación y esta palabra implica miles de cosas. Se pueden elegir según el perfil, según los objetivos, según el enfoque, un instrumento, dos instrumentos, un assessment completo conformado por ejercicios vivenciales, ejercicios de caso, de análisis de presentación, evaluaciones de inteligencia emocional, de competencias. Tiene que ver, esta conformación de esta batería de evaluación, tiene que ver mucho con lo visto anteriormente en el análisis. Se hace después una entrevista por competencias en una sola sesión donde se recopila más información y se valida la información recopilada en los puntos anteriores. Y finalmente nos vamos a la retroalimentación. Y en este feedback, ya teniendo todos los resultados, presentamos todo un panorama completo, este check-up de cuáles son las competencias para el perfil que estoy buscando, las brechas que tengo en estas competencias, las fortalezas que tengo y las áreas de mejora, y analizar un poco estos resultados en comparación al perfil y las expectativas de la persona junto con su currículum vitae para crear un panorama claro, esta radiografía súper clara de quién es la persona profesionalmente y en una comparación con el mercado actual. En el caso que nos comentaba Diana, pues fue muy interesante con esta chica que estaba por integrarse, eh, pues a su primer trabajo, ¿no? Y creo que todos estuvimos en esa primera situación de buscar trabajo y no saber exactamente para qué éramos buenos y creo que nos hubiera ayudado mucho el tener una orientación de esta, como este tipo de evaluaciones. Y les voy a contar, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, el caso más extraño que me ha tocado con este tipo de procesos, ya hace un par de años, pero es imposible de olvidar. Trabajamos con una organización mexicana multinacional con diferentes giros de empresas y usualmente la familia busca que los puestos directivos, los puestos ejecutivos de decisión, los vaya tomando gente de la familia. Entonces entran en la parte operativa y van creciendo para después entender todo el funcionamiento de la organización. Y ya había yo tenido el gusto de evaluar a el fundador, a toda la mesa directiva, parte del consejo, directores, y que año con año hacían sus evaluaciones, estos check-ups, para ver sus brechas. Pero un buen día fueron con nosotros y nos dijeron que necesitaban evaluar a uno de los nietos, ¿no? Del fundador. Y que en realidad ya lo habían puesto en varios puestos, pero no habían tenido buenos resultados, ni él se sentía ni feliz ni satisfecho con ni con las empresas, porque de verdad eran varias, y muy diferentes giros, ni había logrado como sentirse productivo. Entonces, me dice la persona de la empresa, aplícale todo lo que tengas y dime para qué sirve, porque ni él ni yo, ni nosotros sabemos. Entonces mi jefe en ese momento me dijo, pues vamos a hacer un assessment de inmersión total de 2 días y vamos a identificar cuáles son las competencias y cuáles son las preferencias de esta persona, sus motivaciones. Entonces, de verdad fue exhaustivos 2 días de entrevistas, ejercicios vivenciales, evaluaciones en línea, evaluaciones presenciales, de motivaciones, preferencias, personalidad, em, em, inteligencia emocional, análisis, de verdad muy, muy extremo, dinámicas incluso. Y al final de todo esto del análisis, encontramos con que, bueno, él venía de una carrera económico-administrativa, era una persona de 23 años, de buenas instituciones educativas, había egresado, culta, agradable, pero simplemente no le atraía estar en ninguna de las empresas donde lo habían colocado porque sus fortalezas y sus motivaciones iban todo hacia el lado más bien de, del ambiente cultural, de ayudar a los demás,
sea, nada que ver con las visiones estratégicas de la familia. Entonces, ya cuando hicimos esta devolución primero a él y después al consejo, les sugerimos que por qué no buscaban colocarlo en la fundación que tenía, bueno, y que tiene esta organización, que tiene que ver con cuestiones de arte y exposiciones y ayuda a fundaciones y APs. Y justo como una pieza de rompecabezas ingresó este chico. Esto ya tendrá unos 13 años, 14 años. Y es muy satisfactorio ver cómo no solamente ingresó perfecto. Yo hice seguimiento años después, estaba muy satisfecho con esta primera evaluación porque de verdad ni él sabía dónde estaba parado en el mundo, literal. Y que a la fecha, ya ahorita ya está como director, pero sigue en esa fundación, sigue como parte de la organización, evidentemente, pero está realizando algo que le gusta y está realizándolo de manera efectiva, de manera que de verdad está contribuyendo a la familia y a los objetivos que tiene su fundación en específico. ¿Cuántas veces no hemos estudiado una carrera y nos hemos desarrollado en otra? A veces porque nos toca así la vida y otras porque nunca nos gustó la carrera. Sí, sí. Qué, Y- qué y- beneficioso sería tener esto antes de. exactamente. Al final, ¿por qué evaluarnos? Realmente creo que nos permite ver la calidad, la eficiencia que podemos desempeñar con estas competencias y ser personas más productivas y tener un crecimiento. Al final, lo único que lo estamos haciendo es invitar haciendo conciencia de que podemos ser mejores para nuestra empresa, para nosotros mismos y sobre todo para nuestro país. Ahora sí, pasamos al área, nos seguimos de corridito todo el tiempo y pasamos a la sección de preguntas o comentarios. ¿Cómo vieron este tema? ¿Lo han vivido en sus organizaciones, cualquiera de estos tres Los han procesos? evaluado. Sí, la verdad es que es un reto estos tres procesos, sobre todo el último, ¿no? En nosotros mismos buscar nuestra evaluación para saber dónde estamos parados. A veces no es tan sencillo como ejecutivos el abrirnos a recibir una retroalimentación, pero nos da pie a buscar coaching, nos da pie a buscar capacitación, autoayuda, libros, todo lo que sea es válido siempre y cuando tengamos claro hacia dónde vamos a llegar y cómo tenemos que llegar. ¿No? Movernos a la acción. Es correcto. Yo sí quería hacer un comentario que me pasó en lo personal. Siento que soy una persona que sabe para qué es lo que le gusta, para lo que es buena y desarrollo mi trabajo dentro de esa área porque pues siento que tengo las capacidades para desarrollar. Sin embargo, ¿cómo no nos damos cuenta de otras habilidades o capacidades que tenemos que en la vida me imaginé yo que pudiera lograr a tener? Yo, por ejemplo, soy pésima para la cuestión de las ventas, o sea, yo no vendo ni un clavo, o sea, nada de eso. Y estando trabajando en una empresa, resultó que la recepcionista y la persona que se dedicaba a lo que era la contabilidad, facturación, cheques y todo, no fueron al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se llama? Yo sabía, porque pues, ahí estaba trabajando, lo que hacía, cómo hacer los cheques, cómo llevaba el control de los saldos de la chequera, la facturación y todo. Y en una de esas me toca contestar el teléfono, porque no había recepcionista, entonces contesto el teléfono. Y ya contesté, atendí a la persona y todo, y pasé la llamada. Se me quedó viendo a mi jefe. Me dice, necesito que me ayudes tú a atender a los clientes. Y dije, no, discúlpame, o sea, yo te llevo todo lo del proceso, yo te llevo el control, yo veo que salga el producto a tiempo, las entregas, todo el proceso. Pero yo no soy para ventas. Dice, no vas a vender. Lo único que te quiero pedir es que el primer contacto sea contigo y que tú ya canalices al cliente con quien deba de ser, tú no vas a vender ni nada. Y le dije, ¿por qué me pones a hacer eso? Si no te diste cuenta cómo le contestaste al cliente, me sorprendiste. La manera
con la que tú contestaste, la amabilidad y las palabras que le diste fueron las exactas. Yo jamás en la vida me imaginé que yo tuviera una cualidad así como de atención a clientes. Jamás he atendido a clientes. Nunca he tenido un trabajo de atención a clientes. Siempre ha sido interno, o sea, Planeación. sí, de planeación, de procesos, de todo cuestión interna de relacionarme con personas dentro de la organización, pero no estar atendiendo a clientes digo, a personas de la misma organización de diferentes áreas, obviamente sí, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos capacidades que desconocemos y que otras personas nos las descubren. Claro. Impresionantemente. Son ciegas, en este caso tú eras ciega a esta fortaleza que tenías de atención al cliente. Para ti era muy claro lo que tenías que hacer, lo hiciste de manera automática y seguramente lo fuiste aprendiendo por los clientes internos que tenías. Nunca pensaste que también para los clientes externos fuese la misma Es cierto. función. Es cierto, yo creo que sí, nunca lo visualicé hacia personas externas, hacia clientes, prácticamente. Es correcto. O nos ha tocado, me ha tocado directores que no se han dado cuenta de que tienen una capacidad de análisis, de decir, bueno, un director debe tener una capacidad de análisis alta, ¿no? No necesariamente, no necesariamente depende de la posición, de las competencias, de muchas cosas, pero digo, lo tienes de verdad altísima esta competencia y puedes abarcar estas áreas. Me decía, pues es que yo pensé que nada más era como seguidor de procesos, como que no era una persona que tenía yo que analizar esos procesos. Y dije, es que incluso puedes ser un agente de cambio porque eres innovador, eres estratégico. Y entonces dio un giro a la carrera, estaba dentro de la organización, y se volvió justamente un agente de cambio, una mejora continua, y no lo había visto. Para él era como, pues soy director, pues sí tengo que ver las cosas, pero no entendió que realmente estaba haciendo un magnífico análisis de las cosas y eso le ayudaba a tomar buenas decisiones estratégicas. En tu caso no era vender, no tenías que vender, era atender al cliente de una manera correcta, eficiente, para que alguien más hiciera el cierre, alguien más tenía esa función, no tú. Sí, no, y en realidad era prácticamente canalizarlo, ¿verdad? O sea, atender qué era lo que se necesitaba, entonces ya lo canalizaba con el diseñador, o lo canalizaba con la gente de producción, o yo le daba información de en qué estatus iba su pedido, etcétera, ¿verdad? Era retroalimentar al cliente en qué proceso íbamos, o en su defecto, canalizarlo al área cuando empezaba el proceso, cuando querían algo nuevo, ya sea para una cotización o ya sea para un diseño, y era nada más canalización, no era vender realmente. Y pues la verdad es que jamás me imaginé que tuviera yo esa habilidad o esas facilidades. Y me dijo, a lo mejor podría, por el tiempo, a lo mejor podrías llegar a ser una buena vendedora. En la vida yo no sé vender un clavo. No lo dudes, no te limites. No, pero no me gusta. Es algo que no me gusta. Bueno, pero qué bueno que enfocaste esas fortalezas a otras funciones de los puestos que fuiste ocupando, ¿no? Desde ese momento. A Sí, la fecha seguro sí. lo sigues haciendo, ¿no? Es más, lo afirmo. Sí, no, y sinceramente no me gustan las ventas. Sin embargo, pues la vida da muchas vueltas y ahorita dentro de lo que estoy haciendo tengo que tener habilidades para vender mi trabajo, ¿verdad? Como persona independiente. Y siento que ahí a veces es donde le falla a uno. Okay. Ya, Justamente tienes que desarrollarte y buscar las herramientas necesarias para poder venderte mejor. Y eso también está padre, saber esa área que no eres buena. Hoy por hoy, si ustedes no se quieren comparar con algo o alguien, también te puedes comparar con las competencias internacionales que se están buscando. Yo he dicho en entrevista, en las sesiones pasadas, que tanto flexibilidad como resiliencia es hoy por hoy indispensable. Sí, son dos competencias que sí o sí. Y este modelo que está diciendo Diana, y es cierto, se nos había pasado comentarlo, se creó post pandemia a nivel internacional
para saber si realmente estamos con las competencias necesarias para enfrentar este nuevo mundo. Después de esta pandemia, el mundo es diferente, nosotros somos diferentes, la economía cambió, las empresas cambiaron, los países cambiaron. Entonces, claro que hubo giros en el mercado laboral y en las visiones de las organizaciones y en las visiones de uno mismo. Entonces, se creó este modelo muy interesante y también se pueden hacer esta comparación, ¿no? En términos mundiales, por decirlo así, cómo estoy y estoy preparado para enfrentarme a esta nueva realidad. Sí, claro, se puede comparar. Creo que estamos en tiempo, de hecho ya nos decidimos un poquito. Si no hay más preguntas, estamos cerrando la sesión. ¿Alguna pregunta más? Pues yo tengo un comentario más bien. A mí, ¿saben qué se me estaba ocurriendo? Bueno, se me antoja, sí estaría muy interesante como un curso para realmente ir definiendo competencias, Ok, ok. ¿no? Ir perfilando justo los puestos con competencias. O sea, como de las funciones, bajarlas a conductas observables y de ahí construir la competencia. Eso es, Ajá, ok, ok. Para eso tendrías que tomar, vamos a decir, si lo hacemos a nivel jerárquico, serían las competencias que en forma genérica o general podría tener, por ejemplo, un director, un gerente, un subgerente, un analista, un coordinador, ujú, etcétera. Todo depende, María, ajá, ajá. porque pueden ser competencias generales o jerárquicas, como lo explicamos, o pueden ser hacia abajo, que todos los jefes y todos los que estén en un puesto pueden tener un cierto rol, o sea, dependiendo qué quiere, o específicas de un puesto, o sea, ahí Sí, sí pero me es refiero dependiendo de la empresa. al curso como si no lo puedes personalizar, porque precisamente como tú bien lo mencionas, tendría que ser en forma vertical de un jefe hacia sus subordinados o transversal. En el caso de un curso tendría que hacerse transversal en cuanto a las competencias genéricas de acuerdo al estatus, al nivel organizacional. Con gusto podemos hacer curso. Sí, Yo les puedo compartir, perdón, buenos días, me Eva, conecté ¿cómo un estás? tardecito, bien, bien, gracias. Pero esta parte que mencionan aquí, por ejemplo, en la empresa, nosotros lo que hicimos fue una división, le llamamos estilos de puesto y niveles de puesto. Y en función de eso empezamos a definir las competencias con las que actualmente estamos evaluando al personal. Y sí resulta bien práctico poder hacer esa división de, bueno, qué competencias son las que corresponderían a este nivel de puesto, estilo de puesto. Entendamos nivel de puesto como que si es el nivel operativo, si es el nivel administrativo, si es el mando intermedio, si es el gerencial y dirección, ¿no? Y hacia el otro lado, como decían ustedes, bueno, que el estilo de puesto, bueno, es un puesto 100% operativo, es un puesto administrativo, es un puesto de ventas y entonces en función de esos cruces empezar a definir las competencias. Yo ahorita digo, antes de abrir la cámara estaba yo ocupada, pero seguía escuchando y vi que muchos somos del sector automotriz. Y yo creo que en esta parte también es bien importante y creo que influye mucho nuestro sector en la selección de competencias. Porque si bien es cierto, existen las competencias, las que son las genéricas y las que son las generales, ¿no? O las gerenciales, perdón, sí tenemos que buscar realmente cuáles realmente aplican en cada uno de estos niveles y estilos de puesto para poder decir con esto puedo hacer una evaluación completa y bien sin necesidad de llegar a 5 o 6 competencias. Yo creo que si escogemos las claves, explora 4 competencias y puedes hacer una buena selección de personal. Es correcto, es correcto. Y bueno, si me lo permites, Eva, no voy a decir al grupo al que perteneces, pero sí quiero presumir una cosa. Yo tengo el gusto de conocer a Eva desde hace ya un buen tiempo y de trabajar en algunos procesos de una marca en específico. Y sin duda es uno de los procesos, estos que comentaba Eva, más efectivos que he visto. De verdad, te lo reconozco, Eva, a ti y a tu equipo, porque cuando hacen ustedes sus procesos de selección por competencias y cuando ya llegan con nosotros y hacemos la comparación de lo que espera
la marca en específico acerca de lo que tiene que tener este grupo, es muy difícil en el caso de ustedes que nosotros les digamos no cumple con el perfil. O sea, la efectividad que tienen es altísima y justamente porque tienen estos cortes y esta nivel claridad de competencia. de qué es lo que tiene que tener como parte del grupo, como parte del puesto y aparte para la marca a la que están trabajando, porque aparte ustedes son multimarca. Entonces, Así es. Marisa, ¿me vas a regalar este pedacito de la grabación, por favor, para presentársela ya a mis directores, a ver si así ya me creen? Bravo, sí. Es que es un trabajo hombre, de verdad, es un trabajo impresionante que hace el equipo de atracción de talento. sí, Y sí, cuando yo llego a mis juntas de dirección, Eva, muchas quejas porque no se cumple que el perfil ya es como que les aseguro que no es la selección. Ya voltearon a ver las posiciones gerenciales, quiénes están sentados a la cabeza, porque a veces todo el trabajo que tú puedes desarrollar y explotar en el reclutamiento, en la selección de personal, volteas y te habla el candidato y me dice a los 15 días, quiero renunciar. No me gustó cómo me habló mi gerente, y yo decía que, no, o sea, no. O sea, es un engrane, finalmente esto es por una supuesto. maquinaria con engranes. Podemos nosotros talachar durísimo en el reclutamiento, pero si el otro engrane no embona y no vamos avanzando, tu trabajo se puede caer muy feo, ¿no? Pero aún así, le echamos ganitas. Gracias por tus comentarios. No, no, a ratito le hablamos, a ratito le Ok. hablamos y le paso el video con todo gusto. Y Ok. sí, sin duda, de los procesos más eficientes que he visto Gracias. y sobre todo en relación a la marca, muy buenos resultados y también uno de los mejores vendedores que tienen, ¿no? De los consultores de venta, también como buen gol, Ahí porque en el vamos. caso de esta marca en específico, tenemos la fortuna de evaluar todos los consultores de venta, gerentes de ventas postventa, jefes de taller, personas relacionadas con atención al cliente, gerentes de mercadotecnia. Son varios puestos que trabajamos para la marca y por eso me doy cuenta de que los procesos en el grupo donde está Eva son bastante eficientes, ¿no? Muchas gracias. Y no, al contrario, regresando al tema que comentaba Marta, sí, me parece como muy interesante el explicar cómo podemos llegar a conformar una competencia con base a las funciones y a las actividades que tiene el puesto. Claro que se puede armar un curso con respecto a eso e irlo aterrizando según estos como cortes que decía Maye, estos cortes transversales, horizontales, verticales que se requiera para la posición y para los proyectos también. Podemos visualizarlo para más adelante, Marta. De hecho, construimos esto para las empresas, todas las competencias lineales que deben de requerir y específicas para cada puesto se van haciendo con estas Sí, cosas. apoyo la moción del curso. A mí también me interesaría y me gustaría. Por ahí en nuestro canal de YouTube, voy a hacer comercial, ¿no? Tenemos ahí una sesión que tuvimos el año pasado sobre evaluación de competencias. Ya tiene más de 1000 vistas. Y está interesante esa sesión que hicimos porque justamente hablamos un poco de las competencias, cómo se evalúan, pero este tema que propone Marta me parece que está interesante y por supuesto que es uno de los Lo vamos servicios a que construir. podemos dar, ¿no? Con todo gusto. Muchas gracias. No, a ustedes. Y bueno, pues llegamos a la parte final de esta sesión y le recordamos que evidentemente nuestro compromiso es enriquecer las vidas de las personas que conforman las organizaciones que trabajan con nosotros, contribuir con nuestro país, aunque suene un poco romántico, contribuir con nuestro país y sin duda nuestro trabajo está más vigente que nunca en la actualidad. Y bueno, parte de los servicios ya lo vimos, en las evaluaciones de identificación de talento, entrevistas por competencias, pruebas de integridad, hacer cualquier intervención o creación o co-creación de procesos de desarrollo organizacional, procesos de outplacement individuales o grupales, estudios de clima organizacional, estudios de evaluación de desempeño, como lo vimos, sesiones de asesoría e implementación de la NOM 035 y coaching ejecutivo. Ahí encuentran nuestros teléfonos, nuestros correos. Cualquier problema, ahorita ya surgió este tema que lo vamos a construir, por supuesto, y
cualquier duda, problema que tengan relacionado con lo que hemos visto o no, pues nos pueden consultar, estamos a sus órdenes, podemos construir con ustedes y con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y reitero que estas sesiones de repente son como complicadas ya por el horario porque ya volvimos todos a nuestra actividad casi normal y que lo estamos ya programando para estarlo subiendo a YouTube y que sirva como de repaso, y podemos hacer estas sesiones individuales para ver casos particulares o dudas individuales. Las hacemos vía virtual para seguir contribuyendo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estos temas tan Felicidades. importantes. Gracias a ustedes, gracias por estar. Y Gracias. nos vemos en Excelente día, gracias. nos vemos en la próxima sesión. You bye.